Buenos días, es la primera vez que doy una plática en oceanología. Gracias por invitarme. La idea es tocar un aspecto muy poco explorado de los efectos de los sismos. Generalmente cuando vemos las noticias, vemos edificios caídos, carreteras rotas, puentes destruidos, la tragedia humana. Sí es muy importante y hay muchísima gente, organismos sociales que se encargan de verlos. Pero la parte marina, la parte de la flora, la parte de la biota marina es el trabajo que los científicos tenemos que hacer para generar el conocimiento que puede servir para dictar después políticas públicas. Y somos tan pocos oceanólogos en el país que tenemos que estar preparados antes de que llegue un sismo para tener mecanismos de reacción temprana, lo más rápido que podamos hacer. Rápidamente, porque hay una plática relativa a ello, ¿qué origina los sismos? Los sismos básicamente es producidos por la acumulación de fuerzas, dado que la corteza de la Tierra no es homogénea, está dividida en placas. Estas placas se van a mover, unas surgen, lo que le llamamos las crestas centroceánicas, y otras van a subducir, esto es, se van a meter bajo el continente en zonas como aquí, como Puerto Ángel, en donde tenemos que la placa de Cocos se mete bajo la placa norteamericana y eso ocasiona una fricción, se van atorando las placas, pero como todo movimiento de quiebre, no existe un mecanismo previo que te va a decir cuándo va a ocurrir la ruptura. Por eso es que los sismos ocurren sin signos previos de anticipación y son eventos impredecibles. En ese sentido también lo que ocasiona es una zona en donde el fondo marino se mete. Estamos hablando del equivalente aquí de la fosa mesoamericana, profundidades de 4 o 5 mil metros, que están indicando que la corteza oceánica se está metiendo, que es más pesada, más dura, se está metiendo bajo la corteza continental, que es mucho más ligera. Bien, hay un arco volcánico, hay un montón de montañas, como ustedes lo pueden ver aquí en la costa, pero también hay puntos calientes, como ahorita está de moda Hawái, en el cual hay una serie de fracturas, 18 hasta el día de ayer, en las cuales está emanando lava en una parte de la isla y en la cual está creciendo. Pero eso está generando sismos de magnitud 7.5, por ejemplo en Hawái, que no son producidos más que por el rompimiento del componente de la isla. Bien, entonces, después de hacer una investigación, dado que no es mi tema principal, encontré que los efectos de los sismos tienen un cariz bastante interesante. Se dan en una interfase agua-tierra, pero producen varias cosas. Por un lado, pueden producir variaciones en el nivel de la costa, esto es, una parte de la costa sube, otra parte de la costa baja, y eso tiene un efecto directo sobre la biota marina, que los voy a ir desglosando. Este es el resumen general para que todos ustedes puedan ubicar todo lo que son los efectos de los sismos en el océano. Otro, aunque hay una plática especial por parte de Bárbara, son los flujos masivos de agua, los tsunamis. Aquí le voy a dejar el tema a Bárbara, pero voy a enfocarme a cuáles son los efectos de los tsunamis en la biota marina. Y vamos a encontrar cosas bien interesantes. Por el otro lado, hay flujos masivos de sedimentos y corrientes de turbidez. Esto es cuando hay el equivalente de los derrumbes submarinos. ¿Qué pasa cuando una ladera submarina se derrumba y baja? Cae hacia el fondo marino. Y finalmente, todos los que hemos pasado aquí los sismos desde septiembre, hemos escuchado lo que se conoce aquí localmente como el retumbo. Esto es un sonido grave que viene de la tierra, que nos pone los pelos de punta, nuestra alarma sísmica temprana, 2 segundos de anticipación, y es básicamente las ondas sónicas que produce la ruptura producidas y que en el agua producen otras ondas, que son las ondas T, que también tienen efectos sobre la biota. Los vamos a ir explorando cada uno de ellos. Empecemos. El fondo del mar, en la zona de contacto, estamos hablando aquí de donde toca la placa de Cocos y empieza a subducir abajo de la placa norteamericana, encontramos un frente de deformación. Esto es la zona en donde
se van a acumular una gran cantidad de sedimentos, una gran cantidad de material que forma una cresta. Y esta cresta lo que va a hacer es mostrar el inicio de esta zona de deformación. Pero posteriormente estas fuerzas son capaces de deformar la placa, la corteza superficial. Lo que vamos a encontrar es una geomorfología bastante diversa. Cuando Hernán Cortés llegó a la Nueva España, en una de las cartas de relación que le mandó al rey de España, le decía que Oaxaca parecía un papel arrugado. Y tiene razón. Todos los que vemos, Oaxaca está llena de montañas. Y es precisamente por esto, porque tenemos un montón de fuerzas que son de escala geológica, son mucho mayores de lo que podemos hacer nosotros, y que deforman la corteza superficial. Pero a la vez, como la corteza con estas fuerzas se comporta ya de una manera elástica, ya no estamos hablando de la roca dura, que estamos acostumbrados a pensarla así, sino es capaz de absorber energía, es capaz de absorber fuerza y actuar de manera elástica, como si fuera una liga, acumular resistencia y de pronto en algún momento se rompe y libera esa energía acumulada. Y eso es lo que da origen a levantamientos, da origen a fracturas y a unas características como son los acantilados que vamos a ir viendo poco a poco. El primer evento que se estudió científicamente de emersión fue en la Bahía Urbina, esto es en las Islas Galápagos, en 1954. Esta es, la Bahía Urbina está aquí, en la Isla Isabela. Si ustedes se fijan, básicamente todas las Galápagos son un conjunto de picos volcánicos emergidos del océano, están sobre un hotspot, un punto caliente, equivalente a Hawái, que es el más conocido, y cada uno de ellos está formado por volcanes que van pasando por un punto caliente, conforme la placa, la corteza se va moviendo, va generando nuevos volcanes. Sin embargo, el movimiento del magma bajo esos volcanes es capaz de deformar la corteza de estas islas. Y en 1954, en aproximadamente una mañana, fueron unas horas, el fondo del mar se elevó 9 metros sobre el nivel que tenía precedente. Obviamente todas las comunidades marinas fueron afectadas, pero de manera muy diferente. Las comunidades de tipo bentónico, aquellas que no podían migrar, este es un coral, es un Porites lobata, quedó emergido. No se puede mover. Los corales y muchos otros organismos tienen mecanismos para resistir naturalmente la exposición a la desecación, la secreción de mucus, etcétera, pero es para esperar de una pleamar a la siguiente pleamar y resistir la baja mar. Pero estamos hablando de que estos 9 metros siguen ahí desde 1954, estamos hablando ya de 60 y pico de años, y esta zona sigue emergida. Para que ustedes se den cuenta, esta línea punteada marca todo lo que es el área de emersión. Una bahía completa, el equivalente más o menos en área de la bahía de Puerto Ángel, que quedó emergida. ¿Cuáles fueron los resultados? Posteriormente tengo los artículos donde saqué toda esta información, están disponibles. ¿Qué vieron ellos? Erizos, moluscos, corales, crustáceos en general, todos los que no pudo migrar, murió. Peces que quedaron atrapados en el equivalente de las pozas de mareas, posteriormente se secaron y murieron. Pero los peces que tienen más capacidad, los peces nectónicos, los peces que tienen más, que no están tan asociados al ventos, como los gobios y otros, fueron capaces de moverse hacia el océano. Iguanas marinas se movieron hacia el mar, no tuvieron ningún tipo de daño, exceptuando todos estos organismos. Son corales, son cabezas de coral posilopóridos, que actualmente están ya cubiertos de vegetación. Pero en general, toda la fauna asociada al fondo murió y quedó 9 metros por encima del océano. Fue en 1954. ¿Cuáles fueron? Estamos hablando de que las Galápagos, el Ecuador pasa más o menos por esta zona. El problema que tuvieron estas comunidades fue insolación, desecación y alta temperatura. Y en el lapso de unos 2 días, todas las especies ya habían muerto, balanos y todos quedaron in situ.
En 1964 hubo uno de los sismos más grandes registrados a nivel mundial, fue una escala de 9.2 y se detectó la emersión de toda la línea de costa en aproximadamente 15 metros. Estamos hablando de desplazamiento vertical de 15 metros. Obviamente todo lo que es esta zona está abarcando de varios cientos de metros en los cuales las especies vegetales y animales quedaron expuestas a la desecación. ¿Qué significa esto? Aquí había comunidades de kelpos, algas marinas, y quedaron ahí desecadas, pero aquí el problema principal, más que nada, fue la congelación. Curiosamente, el mar tiene una temperatura en esas zonas de alrededor de 2 grados centígrados, pero las temperaturas superficiales del aire y el efecto del viento puede llegar en Alaska a bajar 20-30 grados centígrados bajo cero. Entonces, de pronto, las comunidades que están relativamente protegidas aquí, en esta zona, en un medio con poca variabilidad térmica, quedan expuestas a la congelación, y esto blanco es nieve, es hielo que se formó específicamente después. Entonces aquí las comunidades, de nueva cuenta, aquellos que pudieron escapar, aquellos que tuvieron la suerte, por ejemplo, vean, este es un canal que quedó expuesto, las especies de peces y otros que quedaron aquí pudieron posteriormente escapar de nuevo hacia el océano, pero la mayor parte de las especies quedó aquí. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Una zona de acantilados y una plataforma de roca que queda emergida. Y esto es importante tenerlo en mente porque después voy a aterrizarlo en lo que ha pasado aquí en Oaxaca. En el tsunami, generalmente decimos el tsunami de Indonesia en el 2004, que fue de magnitud 9.3, abarcó un rompimiento de cerca de 5,000 kilómetros de la falla, y lo que ocasionó fue la emersión de muchas islas del complejo de las Islas Nicobar, que están hacia el norte de la zona de Sumatra, y estas islas, afortunadamente ahora ya contamos con tecnología satelital que nos permitía comparar. Estas son de diciembre 2 del 2004, el sismo fue el 24 de diciembre del 2004, y esta es de febrero 4 del 2005. Lo que estamos viendo es que el arrecife, toda la zona de azul claro, básicamente mar somero, quedó emergido, quedó expuesto. ¿Por qué? Porque la acumulación de estas fuerzas, como les decía, hace que la roca sea elástica, no es nada más el rompimiento. En la zona de fractura se rompe, pero en otros lados la energía se libera y la costa emerge. Y esto es lo que estamos viendo ahí. Estas son fotografías aéreas en las cuales se ve claramente cómo esta era la isla, todo lo que está con vegetación, y este era el frente arrecifal, lo que conocemos los que nos dedicamos a arrecifes como la cresta arrecifal, y todas las especies que estaban en la laguna arrecifal quedaron expuestas y murieron también por desecación y todo. Así es como se ve de cerquita. Todos los corales secos, muertos, erizos, moluscos, equinodermos, todas las especies que ustedes pueden encontrar normalmente viviendo en un arrecife, asociadas al fondo, quedaron expuestas, muertas, pero los peces no. Entonces aquí estamos encontrando un efecto diferencial entre los sismos en cuanto a la emersión, porque los peces se pueden ir con las corrientes, y entonces tienen menos efecto por la emersión, pero sí por otras cosas que vamos a ver más adelante. Hay fallas. Todos los que hemos ido a Oaxaca pasando San José del Pacífico, hay un letrero grandote que dice, cuidado, falla tectónica, y siempre ahí la carretera está destruida. Lo que sucede ahí es de que hay un movimiento diferencial, hay diferentes tipos de fallas, no voy a entrar ahorita a ver los tipos de fallas, pero aquí pueden ver cómo la falla está aquí a lo largo de esta zona, y uno de los dos lados de la falla se levantó y otro quedó abajo. En el contexto general de la emersión podemos encontrar que los sismos hacen este rompimiento. Esto que ven arriba es un montón de corales y abajo quedaron lo que es arena. Esto se movió verticalmente y se desplazó lateralmente también. Entonces tenemos los dos efectos, porque si ustedes se fijan aquí no hay continuidad de las comunidades biológicas entre esta zona y aquí, esta es arena.
Lo que nos está diciendo es de que hubo un rompimiento y un deslizamiento vertical de la altura de esta persona que está aquí, no sé cuánto mida, pero también horizontal, de tal manera que los sedimentos de esta zona quedaron ahora en contacto con lo que anteriormente era el arrecife, y esta es la zona de la falla. ¿Cómo se ve bajo el agua? Así. Estos son los rompimientos. Grandes bloques de coral que son rotos, fragmentados, por las zonas en donde pasa la falla. Bien. Como les comentaba cuando se vio lo de Alaska, lo que tenemos aquí es una serie de terrazas marinas. Fíjense estas líneas que bordean esta costa. Lo que nosotros podemos ver aquí es líneas que de pronto nos están marcando algo. Pero ¿qué nos están queriendo decir? Nos están queriendo decir que el mar está erosionando siempre. Siempre con el movimiento de la arena, con el movimiento de las rocas, está rompiendo toda la zona de contacto, en la zona de rompiente, aquí. Y entonces va a generar una especie como de acantilado y una zona plana. Conforme va avanzando el tiempo, estas zonas planas se van erosionando de nueva cuenta y van cayendo. Cuando el movimiento de levantamiento tectónico es lento, gradual y constante, lo que nosotros encontramos es este tipo de costas, acantilados grandes en los cuales la costa llega y entra en contacto directo con el acantilado. Pero cuando hay levantamientos rápidos, lo que nosotros encontramos es una serie de escalones en la costa, en los cuales nosotros podemos ver que ha habido, si bien un levantamiento tectónico continuo y gradual, también hay movimientos rápidos, ascendentes, en los cuales la costa se levanta de manera abrupta y generalmente están asociados con sismos de 7 o más de nivel. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en la literatura. Pero ¿qué pasa aquí en Oaxaca? ¿Podemos encontrar signos de ese tipo de cosas? Esta es una tesis que dirigieron los colegas de Puerto Escondido, Rosalía Guerrero, con alumnos de la UNAM, y ellos encontraron varias terrazas. Esta es una fotografía de Google de la zona de Puerto Escondido. Este es Cicatela, para que nos ubiquemos, Cicatela, y esta es la zona de Puerto Escondido. Encuentran terrazas en la zona de Punta Colorada, que es cerca de donde está el aeropuerto de Puerto Escondido, la terraza de Playa Coral, que está cerca de Puerto Angelito también, la terraza Capri, que es todo donde está desde el Chedraui hasta el puente del Regadío. Toda esa zona que actualmente la vemos cubierta por una pared, anteriormente era unas terrazas marinas donde podían encontrar desde balanos hasta algunos ejemplares de corales, que están ya en la colección biológica de la UMAR, antes de que le parecieran esa pared. Y también están en la terraza Valdeflores, ya más hacia acá, hacia Puerto Ángel. ¿Cómo se ven estas terrazas? Estas son la terraza de Punta Colorada. Vean estas, ahorita le vamos a hacer unos acercamientos. Estas son conglomerados, areniscas, estamos hablando de arenas aportadas por los ríos, que posteriormente sufrieron un proceso de cementación y quedaron atrapados ahí un montón de organismos marinos, que son estos. Ostiones, almejas, también hay muchísimas espinas de erizos y una gran cantidad de restos y fragmentos de organismos. Y estas son las alturas, como se ven, esta es en Punta Colorada, cómo se ven las terrazas marinas. Pero lo que ustedes, aquí lo interesante que vean es cómo se levantó. Estamos hablando de la misma geomorfología, en la cual es un acantilado y una plataforma. Esto es, durante mucho tiempo el océano estuvo llegando acá y de alguna manera esto subió. Esto nos da indicios de que hubo sismos muy fuertes de magnitud superior a 8 con epicentro en esta región. Entonces, ¿qué debemos de esperar? Que haya sismos también en eso. Esta es otra imagen de las terrazas. Las terrazas tienen una inclinación, la mayor altura está en la zona de allá de Punta Colorada, Puerto Escondido, y la menor inclinación es en la zona de Valdeflores, y terminan de meterse hacia el océano en una zona que es muy conocida por ustedes, que es Agua Blanca.
es ahí donde entran las terrazas hacia el fondo, y posiblemente puedan pasar hacia abajo de nosotros, pero esta es otra geomorfología. Y entonces lo que nosotros encontramos es esto: un acantilado, grandes bloques de coral, grandes bloques, perdón, no, de sedimentos, de fragmentos de lo que son las terrazas, que están ahora produciendo el nuevo material de fragmentación aquí. ¿Por qué? Porque está erosionando el océano. ¿Qué implica esto? Que en algún momento se va a liberar la energía, pero durante mucho tiempo no se ha liberado energía ahí, en Puerto Escondido, y estamos en espera de un sismo también grande con epicentro en aquella zona. No solamente el que pasó a mis estudiantes, en alguna ocasión les decía, todo el mundo hace de la brecha sísmica de Guerrero, pero la del istmo de Tehuantepec es la más peligrosa, y les mostraba un mapa de los sismos a mis estudiantes, y ya tronó allá, faltan estas zonas. Bueno, ahora, estas que ustedes ven aquí, también es la zona de allá pero vean, fíjense esta forma: un acantilado y algo plano, hay acantilados y plano. Estos son los que se les llaman los escarpes marinos. En las zonas donde el fondo del mar ha subido, podemos encontrar esta geomorfología: un acantilado y algo plano. ¿Pero qué indica esto? Indica que la costa ya se levantó. Esta es la zona de Playa del Amor, aquí en Zipolite. La entrada está por acá, bajan, vayan, les recomiendo que vayan un día que está súper tranquilo el mar, para que ustedes se metan por este canal y vayan a la zona de aquí atrás del cerro. Van a llegar a una pared hermosísima, un escarpe y una plataforma de roca lisa, pero ya sobre el nivel del mar. Está indicando que ya hubo un levantamiento tectónico ahí bastante importante. Y esta es la zona de aquí de Puerto Ángel. Ahora, así como se levanta el mar, también baja el nivel del mar. Esto tiene menos consecuencias para algunas comunidades biológicas. Esta es la subsidencia que se dio en Indonesia en el 2004 con el sismo, en la cual las islas de un lado se levantaban y de otro lado bajaban, o la zona continental bajaba, y eso hacía parecer que el mar, una vez que salió, aquí estas zonas fueron afectadas por el tsunami, pero el mar no se retiró, quedó inundado. Este es un poblado que anteriormente estaba en tierra firme y que actualmente ya está inundado. Para las comunidades de peces esto implica nuevo territorio, es una ampliación, es un efecto benéfico. Pero para las especies que están aquí, fíjense cómo ya tienen un aspecto cenizo. Esta zona ya está muriendo porque ahora ya tienen suelos salinos. Si nosotros vemos inclusive las especies vegetales que están en la costa, tienen una zonación. Primero está Rhizophora mangle, que es el mangle de las raíces zancos, y es el que tolera más salinidad. Y al último, ya por allá en la zona más menos de inundación, está Conocarpus erectus, el mangle blanco. Si esto cambiamos y se va el agua salada permanentemente hasta el fondo, pues va a afectar también inclusive a esas comunidades, que fue lo que se vio aquí en Indonesia. Toda la fauna y la flora terrestre fue la que sufrió daños por efecto de la subsidencia por parte de los sismos. Los tsunamis, el flujo masivo del agua, ¿qué los origina? Conforme vamos acumulando tensión, se va jalando y se va acumulando energía elástica aquí en la zona continental, porque este movimiento no se detiene. Es el equivalente a cuánto nos crecen las uñas. Y entonces se produce un arrastre, una subducción, esto es, se sume el piso oceánico y otras zonas se levanta, pero cuando ocurre el sismo se libera esta energía rápidamente, y lo que encontramos es de que se recupera a este nivel anterior, produciendo un levantamiento en una zona y un abatimiento en otras zonas. Y esto es lo que ocurre. Aquí está, este es el fondo del mar, tenemos aquí el piso oceánico que se levanta, el piso oceánico que baja. El agua, como es un fluido, tiende a ocupar esos lugares, y entonces se genera un movimiento dinámico
que lleva agua hasta la zona de la costa, y es lo que origina los tsunamis. Las imágenes pues, son bastante elocuentes. Este es el tsunami de Japón, ¿sí? Vean la cantidad, la fuerza del agua. Normalmente estas son las imágenes que vemos en todos lados, y pues, decimos, pobrecitos japoneses. Pero la pregunta es, ¿qué pasó acá atrás en las comunidades? Nosotros como biólogos, como oceanólogos, debemos de generar el conocimiento de qué pasó acá atrás. El tsunami del 2004 fue un rompimiento, aquí está el epicentro, y terminó la falla hasta por acá. Esta es la zona de origen. Y esta es la altura, los colores significan la altura en la que alcanzó el nivel del mar en esos lugares. Y estamos hablando de que alcanzó 17.38 metros, y en esta zona de Banda Aceh alcanzaron hasta 50 metros sobre el nivel medio del mar. O sea, casi nos llegaría aquí. Aquí estamos 80 metros, entonces pues sí es una zona de refugio a lo mar. Pero vean la cantidad de lugares que fueron impactados. La pregunta es, ¿a dónde destinamos los recursos? ¿A salvar la gente? ¿A recuperar las zonas? ¿O a pagarle a algunos investigadores para que vayan con su barco a ver qué les pasó a los corales? Ese tipo de dinámicas son las que hacen extremadamente difícil que en un momento dado haya dinero suficiente para decirles, oye, quiero ir a ver, quiero documentar el daño. Y entonces los estudios son tan escasos precisamente por esa misma dinámica. Es el tsunami de Japón. Estos son los efectos permanentes en la flora. Lo secaron, esto es, llevó agua salada hacia zonas donde anteriormente no había, desarraigó todos los bosques de manglar, y lo que tenemos aquí es la cobertura anterior, y en rojo es la pérdida de la cobertura de los manglares asociados a la costa en las islas de Nicobar. Las islas Nicobar son estas, las que están aquí arriba. Estas es las islas de Nicobar. Afortunadamente sí hubo un estudio, lo pagó Australia. Se fueron a dar una vuelta por allá 2 semanas después del tsunami, y empezaron a investigar qué era lo que había los corales. Aquí está la cita. Hubo muchísimo rompimiento. Esto es, los flujos masivos de agua hicieron un rompimiento de la estructura tridimensional del arrecife. Removieron una gran cantidad de sedimentos y fragmentos que ya estaban depositados en el fondo, y los depositaron sobre las comunidades que estaban viviendo actualmente. Pero también al momento de que el agua regresa, se concentra por los canales. Un arrecife está compuesto de crestas y surcos, y los surcos es por donde el arrecife de manera natural disipa la energía del oleaje. Pero en esas zonas es donde hubo una gran cantidad de daño hacia los corales, porque la velocidad de la corriente sobrepasó la capacidad de los surcos para llevar el agua. Sin embargo, muchas de las especies asociadas a estas son capaces de resistir el movimiento del tsunami. ¿Por qué? Porque la zona costera es extremadamente dinámica. Está sujeta a oleaje de huracanes, oleaje de tormentas, mar de fondo, marejadas, en fin, hay muchísimos factores que hacen que la zona costera generalmente esté impactada por el movimiento del oleaje. Y entonces resistieron medianamente bien. Digamos que el 80% de las comunidades arrecifales sobrevivieron bien al efecto del tsunami. Otros organismos bentónicos también fueron desarraigados. Los bancos de almejas, de ostiones, los erizos fueron arrastrados y fueron depositados en otros lugares. Ahora, asociados también a este tipo de movimientos, lo que encontramos son los deslizamientos de sedimentos. Cuando un temblor viene, estamos hablando de que en estas zonas se acumuló arena, lodo, detritus, etcétera, 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 y encontramos que viene aquí le llamamos una luz en tierra, y el equivalente es de que van cayendo,
pero uno de los efectos poco estudiados es que llevan asociados agua caliente de la superficie y la llevan al agua fría del fondo y la van mezclando. Estos son los registros térmicos de unas sondas ubicadas una a 2.864 metros de profundidad en la zona de allá de Indonesia, otra a 2.574 metros, y vean cómo esta es una amplitud en la cual se ve la onda que va pasando y está llevando agua cálida. Este es un pico de alta temperatura y luego un abatimiento. ¿Por qué? Porque viene la corriente de turbidez asociada a estas mezclas. Si esto es capaz de llegar hasta 2.800 metros de profundidad y llevar estas mezclas de agua caliente, vean lo que sucedería en la parte superior, en donde estos movimientos son capaces de romper la termoclina y llevar esa agua caliente y mezclarla hacia el fondo. ¿Qué pasa con los organismos? Es una gran pregunta. No encontré estudios que nos digan qué sucede cuando los organismos de profundidad están expuestos a agua marina de la superficie, con propiedades de la masa de agua completamente diferentes. Además de la corriente de turbidez, si analizamos la corriente de turbidez, lo que encontramos es de que hay movimientos de tracción, esto es, se arrastra las cosas que están en la superficie, los organismos que están pegados a la superficie. Por otro lado, hay saltación, los fragmentos van brincando y van como si fueran moliendo todo lo que está ahí. Entonces imagínense, todos los organismos que viven aquí, aparte de que cayeron a una profundidad completamente nueva, con presión, temperatura, densidad, salinidad, etcétera, todo cambiado, y aparte van en una cosa dinámica, en un momento en el cual se van moliendo, y finalmente cuando llegan a sobrevivir, empieza la sedimentación. Todo lo que fue suspendido llega y finalmente quedan en lo que son los depósitos de sedimentos. Los tapan, los entierran con lodo. ¿Sí? Los invito a que vean las mismas imágenes que todos hemos visto del tsunami, pero ahora desde el punto de vista una vez que conocimos esto. Estas son las corrientes de turbidez. Vean la cantidad de tierra que sacó después de que el oleaje pasó en la costa y cómo va regresando, pero lleva una carga de sedimentos enormes. Entonces todas las comunidades marinas de esta zona van a sufrir el efecto de la depositación de un montón de cosas. Estos son grandes remolinos que estaban en la zona de Fukushima, la conocemos más por la planta nuclear, pero estos grandes remolinos llevan agua caliente hacia el fondo, producido precisamente por ese gran movimiento del agua. Esta es una imagen que hicieron los de Australia y vieron cómo fueron los movimientos de turbidez. El movimiento de turbidez se originó aquí, en esta zona, y llegó a aproximadamente 20 kilómetros mar adentro y aproximadamente también por otros 15 a 20 kilómetros de ancho. Esta es el abanico de detritus que llegó producido por un deslizamiento en esta zona. Esto es, el efecto no solamente va a ser local, sino que va a ser, estamos hablando ya de 20 por 20, una área de 400 kilómetros cuadrados afectados en el fondo marino y de las cuales todavía se pueden ver restos en donde el sedimento pasó por estas crestas y quedaron depositados ahí bloques de roca que fueron arrastrados en estas zonas. Ejemplo de Puerto Escondido. Este es un ejemplo de Puerto Escondido en donde en 2008 documentamos cómo toda la arena se movió hacia abajo. Esta es cómo se iba no son oleaje, estamos hablando de cómo la arena se empezó a deslizar. Frente a Puerto Escondido hay una fosa de aproximadamente 300 metros de profundidad o más, y de vez en cuando se acumula bastante arena en la zona de ahí de la bahía principal, de pronto se mueve y se va, y arrastra lo que haya. No se deben de meter aquí porque se mete hacia abajo el fondo. Estos fueron en 2008. No se ha vuelto a repetir, llevamos 10 años acumulando detritus y en cualquier momento se puede empezar a dar otro movimiento así de esta magnitud. Lo que ustedes están viendo aquí es toda la materia orgánica
que es lavada por este movimiento y queda flotando en esta zona. Todas estas son fotografías originales, son mías, no son de internet. Ahora, ¿qué tipo de ondas produce un sismo? Ese es el otro efecto, las famosas ondas T. Un temblor primero produce las ondas P, las llamadas ondas primarias, que son ondas de compresión, comprimen y expanden el material por el que viajan, son más rápidas y siempre van a llegar primero. Por eso se les llama las ondas P. Después vienen las ondas S, que son las que mueven el terreno arriba y abajo. Son las ondas que viajan más lento, porque ya existe un movimiento del terreno. Y finalmente llegan las ondas Lobe, que son laterales, ¿sí? En cizalla. Y finalmente las ondas Rayleigh, que son el equivalente de las ondas en el mar y que hacen que un punto describa un círculo en el océano, ¿sí? Que es cuando va pasando la ola. Todas estas viajan al mismo tiempo, de tal manera que cuando viene el temblor de 8.2 no podemos caminar porque de pronto nos avienta a un lado, hacia atrás, nos da jalones, porque todas estas ondas están trabajando al mismo tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando del fondo de marino toca el agua? Estas ondas se transforman en lo que se llama las ondas T, son las ondas terciarias, son ondas sónicas que son posibles de detectar en el fondo oceánico. Estas son el rango de frecuencias en Hertz, de 10 a la menos 1, 10 a la 0 y 10 a la 1. Si es para que lo entendamos, ¿cuál es la amplitud de onda? Acá tenemos, este es el rango de frecuencias de los datos sísmicos, estamos hablando de 0, es de 1 segundo, estas son de 1 minuto, entonces entre 0 y menos 2, entre 0 y menos 1, es donde está el pico mayor de que se libera de energía sísmica en un temblor. Por eso es que generalmente lo sentimos, y en la zona donde existe el contacto humano, estamos hablando de 10 a la 1, aquí está, este es el rango de la escucha humana, aquí tenemos esta zona, y esta es la zona en donde podemos escuchar, que es donde tiene la menor cantidad de energía liberada por el sismo. La mayor parte lo sentimos como movimiento y la menor parte la sentimos como sonido. Pero ¿qué pasa en el océano? En el océano, por las características de la termoclina, se produce de la termoclina, la picnoclina, la haloclina, etcétera, etcétera, todas las clinas que ven los oceanólogos, encontramos que se pone un famoso canal, el canal SOFAR. Este viene de unos experimentos que hicieron los Estados Unidos, de Sound Fixing and Ranging, que es para detectar los submarinos, los U-boats de la Alemania nazi, y empezaron a echar bombas por diferentes lados y empezaron a detectar que el sonido viajaba más rápido y más lejos. Y entonces detectaron que en estas zonas, entre los 1000 y los 300 metros y entre los 200 y los 50 metros, el agua marina, por sus propiedades de diferencias de densidad, puede canalizar perfectamente el sonido de baja frecuencia. Y esto es utilizado por una gran cantidad de animales marinos, ballenas, delfines, en fin. La mayor parte de los animales que emiten sonidos son sonidos graves que necesitan un traductor para poder ser oídos por nosotros, pero se pueden emitir. Pero ¿qué pasa cuando hay un sismo? El sismo también produce estas ondas y entonces las ondas de sonido se canalizan por el agua. Estas son las ondas T. Además de las ondas P, las primarias, las secundarias que bajan por la tierra, tenemos las ondas T que van por aquí. Y estas, estamos hablando de que la velocidad del sonido en el aire es de 1234 metros por hora, y en el agua se acelera a 5342. Saben que hace unos meses, el año pasado, se perdió un submarino de la Armada Argentina. ¿Y saben quién les dijo que habían detectado una onda sísmica así? Austria. Austria les dijo que había detectado a esa hora una explosión consistente con una explosión. ¿Pero por qué? Pues porque Austria tiene también un montón de sensores y estas ondas T no
no se atenúan con el tiempo. Este es el registro de un sismo en el mar de Groenlandia y fue registrado en la costa oeste de Noruega, ¿sí? 2 minutos después de que se hizo. Llegó muy rápido, llegó antes que las señales del sismo, pero finalmente pues, viaja a grandes distancias. Para que vean la utilidad de esto, estas son las estaciones del Mediterráneo y del Océano Índico. Esta es un magnitud 8.2 en la costa norte de Chile, detectado en el mar Mediterráneo. Alaska, el lado del Pacífico. El sonido le dio vuelta a todo el planeta, bajó por el Pacífico, pasó por el Cabo de Hornos, sube por todo el Atlántico y llega y entra al Mediterráneo y es detectable perfectamente. O sea, lo que quiero que vean es la magnitud de la distancia involucrada en las que los sismos son capaces de producir sonido de gran distancia. Y eso tiene un efecto directo sobre todos los organismos que utilizan el sonido, las ballenas, delfines, peces, los cardúmenes, en fin. Aquí tenemos otro de las Islas Solomon, de las Islas Vanuatu, en la Indonesia, uno en Gansu, China, y es detectado en el mar Mediterráneo. El Océano Índico, Nueva Irlanda, región, uno en Nicaragua, un sismo de Grecia. Grecia está en el mar Mediterráneo, esto es el sonido, rebotó dentro de la cuenca del Mediterráneo, salió al Atlántico, se fue, le dio la vuelta quizá a África y fue detectado en el Océano Índico. Ahora, ¿de qué magnitudes estamos hablando? Esto es la presión acústica. La presión acústica sencillamente es, si nosotros estamos en un estado basal en el agua, en el aire, cuánto la onda levanta arriba o abajo. Estamos acostumbrados como oceanólogos a pensar cuál es la altura de la pleamar máxima, ¿sí? Y cuál va a ser la altura de la bajamar máxima. Y nosotros hacemos cuentas rápidas en las cuales la altura máxima de la pleamar, entre más diferencia haya entre la pleamar y la bajamar, las corrientes para el buceo las vamos a encontrar mucho más. En cambio, si es una pleamar poquita y una bajamar pequeña, pues las corrientes que vamos a encontrar para bucear son menores. Es lo mismo aquí, pero estamos hablando de que fíjense las unidades, de 0 a 15 a menos 15, de 0 a 30 a menos 30, de 0 a 40 a menos 40. Estamos hablando de ondas que llevan energía, que son capaces de mover y transmitirse ahí. ¿Qué efectos pueden tener también? Estamos hablando del canal SOFAR. Este es un ejemplar de Regalecus que tenemos aquí en la colección de la UMAR y que salió asociado a una serie de sismos que hubo en 1998-97, a los huracanes Paulina, Carlota, en fin. Esta es una foto de internet, nada más es para que conozcan al bicho. Y este es su ojito, y para allá está aproximadamente casi 5 metros de longitud, los que los quieran ver ahí. Pero salió precisamente afectado por las ondas de sonido provocadas por los sismos y cómo viajan por el océano. Finalmente, les quiero platicar cómo se siente, porque uno como fauna de acompañamiento ahí, como biólogo que trabaja con corales, junto con Eladio me tocó sentir un sismo en el 98, precisamente asociado a estas fechas. Estábamos buceando en Maguey. Los que hayan buceado en esa parte de Maguey está pues, bastante interesante. De pronto todos los peces que estaban en la roca salieron rapidísimo. Yo pensé que era una morena que lo estaba persiguiendo, saqué las manos, pero inmediatamente después llega el sonido. Pero el sonido no lo puedes detectar de dónde viene, el sonido sale de tu cabeza, porque es una velocidad tan rápida, de 1500 a 5000, que es como si tuviéramos audífonos, que cuando tenemos audífonos parece que tenemos la bocina en la cabeza. Así se escuchan el sonido del temblor. Ya después viene lo que fue el golpe. De las paredes de roca salía golpes físicos que nos pegaban en la piel, en el hueso y salían. Eran golpes, eran ondas que salían y nos golpearon fuertísimo. Y es una sensación extraña porque parece que eres un globo con que nada más pellejo y agua, pellejo y hueso, no sientes la carne. Es para nosotros que estamos acostumbrados a pensar como una unidad biológica, sentir que nada más eres pellejo y hueso es
te genera algo acá arriba extraño, ¿sí? Por eso quedé así, no se preocupen. La cosa es una fuerza tan fuerte, después termina el sismo y Eladio y yo nos salimos, ya no buceamos, pero nos quedamos tirados en la lancha. Generalmente tú dices, bueno, te dio la adrenalina, te fuiste, tienes energía. No, esta cosa nos sacó toda la energía, nos quedamos tirados como 1 hora ahí en la lancha sin poder mover. Y 3 días para recuperarnos, fue un dolor del cuerpo, de los huesos, algo impresionante. Se los comento porque pues no hay registros de qué sienten los peces ante estas ondas. Bueno, pues yo lo sentí, Eladio lo sintió, es cosa que espero no volverlo a sentir. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Preguntas? Sami. Hola Gerardo, qué interesante. Pues más que preguntas, comentario. Yo me acuerdo que en el sismo del 98 vino gente de la UNAM a medir el levantamiento de la corteza. Sí. Recuerdo que dijeron que se había levantado medio metro, ¿no? Uh-huh. Y aquí en la región la gente comentaba que el mar se había retirado, cuando realmente la plataforma se elevó. Y ahora que fue el sismo el año pasado, vi lo mismo. Y ya me puse a buscar información y sí hay artículos de las mediciones que hicieron en el 98. Entonces ahí también se ve afectada la fauna intermareal, ¿no? Sí, la fauna intermareal. Flora intermareal. De hecho, la herramienta que utilizaron para hacer la medición fueron, si no recuerdo mal, algas coralinas. Uh-huh. Creo, no recuerdo bien. Sí, precisamente en la zona intermareal existe la zonación. Arriba tienes a litorina, abajo tienes neritas. Y litorina está de color blanco, puede sacar más la luz, reflejar más la luz, resistir más la alta temperatura, pero sí quedan expuestas esas franjas y también las algas coralináceas, y fue lo que sí midieron. También estudios similares están en el sismo del 85, en la zona de Michoacán, detectaron un levantamiento de esa zona de aproximadamente 2 metros, aquí fue de medio metro. No, curiosamente, este sismo del 7 de septiembre no provocó un levantamiento tan fuerte, porque fue más mar adentro, y tampoco provocó un tsunami tan fuerte. Pero para los que estén interesados, en 1928 hubo una serie de 4 sismos con intensidad superior a 8 aquí en la costa de Oaxaca, y generó un sismo. Las olas, la gente de Puerto, la gente mayor de Puerto que dice que lo vio y lo vivió, indica que las olas llegaron hasta donde está Tío Chilos, donde termina el cemento, inicia el pavimento de la carretera. Hasta ahí llegó la ola del tsunami de acá. Y México tiene el raro honor de tener una zona arqueológica que está disponible para visita cerca de Ixtapas y Guatanejo, se llama Soledad de Maciel, y los registros arqueológicos indican que fue destruida por causa de un tsunami con origen en esa zona. Entonces el tsunami llegó, ahorita está separada aproximadamente como 10-15 kilómetros de la costa, y el océano fue capaz de llegar hasta esa zona y destruir la cultura existente en Soledad de Maciel. Entonces sí tenemos zonas destruidas por tsunamis, pero esa es arqueología, por eso las dejé de fuera. Sí, sí, y bueno, está ahí todavía como un área de oportunidad, ¿no? El que ahora cuando fue el sismo del año pasado, no sé si alguien fue a ver qué había pasado con la biota intermareal, pero es un área de oportunidad, ¿no? Finalmente se está levante y levante. Los lugareños cuentan que, ya ves que en la bahía principal está una roca con una virgen o algo así. Uh-huh. Pues antes se echaban clavados de ahí. O sea, ¿cuánto ha subido la plataforma, no? Sí. Los cambios biológicos que se van dando ahí también. Sí. Gerardo, cuando estabas hablando de las fallas, me comencé a preguntar si, pues recordando que
Los corales supongo que se van y se fijan donde las condiciones son, digamos, las más adecuadas para crecer. Al parecer no toman en cuenta entonces la existencia de fallas, por lo que nos decías. No, para ellos lo que requieren es una temperatura de entre 22 y 30 grados, agua relativamente clara y un fondo duro. Y el fondo duro es indicado básicamente por las algas coralináceas. Emiten una serie de los gamma-aminoácidos que son indicadores de fijación para muchas larvas, los abulones, los corales. Entonces, si existen algas coralináceas de ciertas especies, llegan y se pegan ahí. Pero para que haya un rompimiento de la falla, pues pasan mucho más tiempo. Entonces, pues para ellos no es algo que hayan metido a su genoma, algo que les indique que esta zona no es adecuada. Generalmente es un fondo duro y listo. Y ahí se asienta. Yo acá, Valentina. muchas gracias por, estuvo muy interesante. Me llama mucho la atención tu experiencia como mamífero, ¿no? De sentir el terremoto, porque justamente se han visto algunos trabajos en mamíferos marinos, sobre todo en sífidos, por ejemplo, que son buceadores profundos, en los que en el Mediterráneo, por ejemplo, empezaron después de un temblor, encontraron varios animales con vents, ¿no? Entonces, obviamente, siendo buceadores profundos, necesitan eventualmente también descompresar, y justamente parece, bueno, eso es lo que dice la publicación, como que se asustan, salen, suben corriendo y luego tienen estas descompensaciones también, ¿no? Y creo, porque eso no me acuerdo muy bien, pero que hay, sí llegaron a tener algún dato con marca satelital en el que de repente ven justamente como la aceleración, ¿no? Después de un evento así de alguno de estos animales, ¿no? No lo encontraron muerto, ¿no? Pero como que atando 2 más 2, y pues claro. Sí es algo que nunca, pues como que uno cree que están adaptados, ¿no? Y que no creen que estas cosas van a afectar, pero como dices tú, es tal el efecto en el agua que uno lo piensa que se explica, ¿no? Sí, es una experiencia muy fuerte, es un dolor de todo el cuerpo, como si tuvieras dengue a la segunda potencia, así, dolor de huesos, un desguance tremendo. Y fíjate que algo que me llamaba la atención, no sabía por qué, pero ahorita que lo dices es a lo mejor. Los 3 días siguientes de recuperación después del sismo, tanto Eladio como yo suspirábamos mucho. Así como, era algo raro, pues, nunca lo explicamos, ¿no? O sea, nos veíamos y... Ahora no, esa parte no, pero sí, debe de haber algo en los pulmones. Ahora, no tenemos sensores al dolor en todos lados, ¿no? Pero sí era algo curioso que nos llamaba mucho la atención. En ese momento pues estábamos viviendo en Huatulco, porque después del huracán toda esta zona quedó destruida, nos mudamos a Huatulco. Pero en el viaje, todos los profesores y alumnos pagábamos un viaje colectivo, y ahí venía suspirando, ¿no? Así, raro. Pero a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Cómo cambia el volumen de aire, y o sea, a final de cuentas tiene cerrada la vía de aire. Entonces debes de tener alguna capacidad, algún vent, algún neumotórax, algo que no nos pasó a nosotros porque estábamos someros, pero sí puede pasar. Ahora, por eso le atacan mucho a la Marina de Estados Unidos y de Rusia, porque utilizan el canal SOFAR para comunicarse con sus submarinos. Para evitar salir, llegan a esa zona y empiezan a detectar las señales que les envían de los centros de comando para darles órdenes de apunte a Rusia o váyase a Corea, cositas de ese tipo que ellos hacen. Pero sí, ese canal es bien interesante, pero ya ahora tiene demasiado sonido. Ya no es un estado puro, que es la contaminación que de la casi nadie habla. La contaminación de sonido en el océano. Sí. ¿Ya? ¿Más? Sí, bueno, es un comentario, 2 comentarios sobre lo que comentabas del canal SOFAR. Hay por ahí el libro de Oceans de Johnson, de Fleming, de Sverdrup. Sverdrup fue noruego, estuvo en Estados Unidos y escribió ese libro. Sin embargo, como estaba en ese libro implícito una estrategia bélica importante, que era el SOFAR, se publicó después del 45, no sé por qué, ¿no? Esa era la anécdota del conocimiento científico aplicado a cuestiones bélicas, ¿no? Y el otro comentario que iba a hacer es que acabamos de estar apenas ayer o antier en Corralero,
y nos comentaba los pescadores que hay una banda en los manglares, que ahora después del temblor, dicen ellos, pues está secando la laguna, ¿no? O sea, hay una banda de mortalidad de ostión y de tichinda, pues son como unos 20 o 30 centímetros. Entonces ellos dicen que es después del temblor, y bueno, sabemos que muy posiblemente fue un levantamiento, ¿no? Lo que sucedió ahí, aunque también hay se está cerrando la bocabarra, es posible que también no esté entrando volumen del intercambio con el mar, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo notaron ellos curiosamente después de los sismos, ¿no? Sí, y porque eso, hubo un sismo sí. allí con epicentro en Pinotepa. Fue después, primero fue el de Tehuantepec, luego fue el de por la zona de allá de Morelos, Puebla, y después fue el de Pinotepa. Y ahí también es un epicentro bastante fuerte, y Corralero está cerquita. Sí. Entonces sí es posible que haya un levantamiento en esa zona, porque son fenómenos que ocurren normalmente. Sí. Bien. Pues esos eran los comentarios. Claro. Gracias. Ahora, como oceanólogos, estas son ventanas de oportunidad. Después de lidiar con nuestra tragedia personal, obviamente hay que generar información. Y estas son nada más caminitos por los cuales a lo mejor ustedes ya en su desempeño profesional, ustedes pueden encontrar cosas interesantes y novedosas, porque es muy poco lo que se sabe. Bueno, ¿más? ¿Ya no hay? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Leite y Gerardo, te traemos tu constancia del evento.